Nosotros vía telefónicas, José Roberto Solano Pérez, analista bursátil de Monex. Roberto, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Rodrigo? Muy buenos días. Un saludo cordial a tu auditorio. ¿Cómo se ve la semana? Y sobre todo preguntarte, y comienzo por ahí, si los anuncios de la semana pasada con respecto al Telecán, los temas energéticos, tuvieron una incidencia en los mercados tipo de cambio. Claro, mira, bajo este escenario que tú bien comentas sobre el TLC, sí es importante destacar que esto ha beneficiado o le ha dado cierto impulso al mercado local. Esto generando un repunte desde julio, inicios de julio hasta el cierre casi de este mes, casi del 4%. Como tú bien platicas, un escenario más relajado en cuanto al tema de negociaciones sobre este tratado ha generado que se dé un optimismo en el mercado local. No obstante, sí me gustaría señalar que los mercados a nivel mundial pues están muy atentos a la temporada de reportes corporativos y de hecho cambiando un poquito el escenario que hemos platicado en tu espacio sobre el tema comercial, me gustaría comentarte que en el tema de reportes corporativos pues, hay un escenario de cautela principalmente en Estados Unidos por las cifras débiles que presentaron en el caso de Facebook y de Twitter. Y esto pues generó que obviamente el mercado la semana pasada en Estados Unidos tuviera un cierto escenario de cautela. ¿Qué me gustaría destacar? Que dentro de la muestra del Standard & Poor's han reportado casi la mitad de las empresas y estas han presentado mejores cifras a las esperadas. Sí es importante destacar que pese a los débiles resultados que te platicaba de Facebook y de Twitter, existen también datos sobresalientes del caso de Amazon y estaríamos a la espera de los reportes como el caso de Apple y de todas las empresas de tecnología. Sí es algo importante destacar que dentro de los reportes corporativos en Estados Unidos se sigue evaluando el contexto macroeconómico principalmente de la economía de Estados Unidos, aunado a un dólar, a una fortaleza del dólar, el efecto fiscal que se implementó y esto ha generado un impulso adicional dentro de las utilidades, el tema comercial hacia las proyecciones y posibles impactos dentro de los insumos, esto en el caso de la guerra comercial que se está dando con China. También pues, obviamente en la temporada de reportes corporativos se sigue evaluando el tema de escenarios de tasa de interés en el mediano plazo y también como tú bien platicabas el tema de los combustibles. Nada más para señalar, en el caso ya particular de México, sí se dieron, ya concluyó la temporada de reportes corporativos al segundo trimestre en donde observamos un crecimiento a nivel de ingresos del 11.1% y mientras a nivel de flujo casi cercano al 9.5%. ¿Qué te podría decir? Que de esta total de muestras de los reportes en México, casi el 26% resultaron mejor a lo estimado, pero casi el 50% se mantuvo en línea. Importantísimo, sí vimos algunos reportes muy interesantes. Ahora también esta semana es clave en política monetaria, ¿no? Tanto el FED como el Banco de México. Es correcto. Dentro de la agenda para esta semana destacaríamos, en primer lugar, en el caso de China, datos importantes de PMI manufacturero y de algunos datos asociados a este tema. En el caso de Japón, observaríamos también la reunión del Banco Central de Japón y el tema de producción industrial. En la eurozona, como bien tú platicabas, el tema de los bancos centrales ha estado muy en la línea de los inversionistas. De hecho, la semana pasada se dio la reunión del Banco Central Europeo y aunado a esto se esperan cifras de inflación y del PIB en dicha zona. Como tú ya bien platicabas también, el caso de la reunión de política monetaria para el caso de la FED, que para este mes no se esperan movimientos y la probabilidad de alza de tasas se espera más para el mes de septiembre, cargado casi a un nivel del 75%. Y si bien en México también existe el escenario de política monetaria, está más dividido el consenso hacia dónde se podría dar, si se podría dar un incremento en esta reunión y también se esperaría el dato contundente del PIB. Sí, pues habrá que observarlo porque puede ser un determinante, sobre todo por lo que vimos, no tanto en el tipo de cambio que ha tenido mucha fortaleza, sino sobre todo la inflación, ¿no? El último dato, pues como dices, no está claro si el Banco de México en qué sentido se va a mover y qué tanta munición va a utilizar en cuanto a la política monetaria, sobre todo porque en el Telecam pues parece que las señales son positivas y eso también es un factor determinante del tipo de cambio y por lo tanto que tiene cierta incidencia en la inflación. Es correcto, Rodrigo. Me gustaría señalar que obviamente la recuperación del tipo de cambio estuvo principalmente asociada a este tema más relajado, como bien platicaba a un principio, de las negociaciones del TLC, y esto le dio una recuperación bastante importante a la moneda local. Roberto, muchísimas gracias, como siempre, gracias por tomar la llamada y por delinear la agenda de esta semana. Rodrigo, te agradezco, muy buena semana, un saludo cordial a tu auditorio. Ahí escuchamos a José Roberto Solano Pérez, analista bursátil de Monex.